Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Según un reciente informe de la ONG WWF, el planeta ha perdido el 73% es una barbaridad, de los vertebrados en solo 50 años. Es un dato estremecedor que alcanza el 76% en África y el 60% en Asia. El trabajo para recuperar especies y reintroducirlas que hacen zoológicos como el Loro Parque es una de las claves para la supervivencia de las especies. Y de esto vamos a hablar con el director científico de la Fundación Loro Parque, el doctor Rafael Zamora. Don Rafael, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Dato tremendo, ¿eh? Sí, escalofriante. 73% de los vertebrados. Bueno, te digo más, cada día desaparecen en el planeta Tierra unas 150 especies, o sea, sin que nos demos cuenta, de manera invisible, y no son solo mamíferos, no son ositos, no son monitos, estamos hablando que están desapareciendo insectos, están desapareciendo plantas, animales que viven en cuevas que no conocemos, y siempre tiene que ver la mano del ser humano o la acción del ser humano, porque ya no quedan hábitats en el planeta que no dependan de nuestras actividades de una manera o de otra, ¿no? Entonces en los océanos, en todos los sitios están desapareciendo especies sin que nos demos cuenta, y dándonos cuenta pues nos asustamos más todavía, porque faltan muchas especies por conocer, y eso es lo peor, que desaparecen incluso las que todavía no hemos llegado a descubrir. Tremendo. Y esto es tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajan, doctor, ustedes in situ para poder reintegrar un animal a la naturaleza? Bueno, nosotros hemos desarrollado a lo largo de los últimos 30 años de Loro Parque Fundación un trabajo en campo que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en Tenerife, que es conocer mejor a las especies. Yeah. O sea, el conocimiento de cada animal es lo que podemos aplicar en nuestros proyectos de conservación en el mundo entero, y con ese conocimiento podemos asesorar a los biólogos de campo o a los veterinarios que están en zonas de rescate o en centros de rescate o en zoológicos de otras partes del mundo, porque tenemos esas bases de datos y podemos indicarles qué es lo que ya funciona con los animales que a veces, sobre todo cuando están en peligro de extinción, no se han podido observar en la naturaleza de manera correcta, e incluso hasta para encontrar esos animales necesitamos los datos que hemos generado aquí, datos de pues voz de los animales, la forma de comportarse, lo que comen, cómo lo comen, el tiempo de incubación, a veces que tenemos que ayudar a un nido, pues aquí sabemos el tiempo de incubación de esa especie, cuándo podemos esperar o cuándo podemos hacer las intervenciones, porque de hecho no podemos entrar en un nido directamente porque podemos molestar a la pareja y perder a sus crías, en el caso de los loros, y la forma de trabajar es esta, protegiendo a la especie, pero conociendo el hábitat también. Entonces tenemos un trabajo que es una parte in situ, que es en el lugar, en donde los biólogos de campo nos dan pues los parámetros que hay alrededor de la especie. En ocasiones el hábitat está tan destruido, tan deteriorado o tan intervenido que tenemos que hacer mucho más trabajo antes de poder poner una especie allí o ayudar a la propia especie. O sea, primero hay que proteger el hábitat. Y luego la otra parte, que es la del cuidado humano de los animales, que es la que nos da esa información que es clínica, médica, biológica, para poder trabajar en campo. O sea, se unen in situ y ex situ para poder tener este éxito. Y la verdad que nos está dando muy buen resultado, y son resultados inesperados con otras ONGs que han trabajado de esta forma en el mundo, pero no tenían ese componente, que es el componente tan importante de los centros zoológicos acreditados del mundo, que están generando una información base que no para. Son millones de datos que están acumulados ya y que podemos utilizar ahora en campo. Uh-huh. Qué interesante lo que hacen, pero qué poquita concienciación ciudadana hay sobre esto, ¿eh?
Sí, de hecho, el Loro Parque Fundación incide mucho en el conocimiento trasladado a las poblaciones locales. Tenemos, por ejemplo, te puedo citar muchos ejemplos, pero en México tenemos una zona, en la zona central de México, que es una zona bastante complicada, peligrosa, porque incluso no hay seguridad, pero son las comunidades locales, la gente que vive allí, la que nos ayuda a hacer los censos de los animales y las plantas. Estamos conociendo cómo fructifican los árboles de esas zonas, cómo son las lluvias, cómo todo eso lo podemos marcar con elementos tecnológicos, pero son las comunidades locales las que nos indican cuándo están los loros y cuándo no. Entonces ellos se convierten en elementos de ciencia, porque ellos acumulan esos datos y luego los recopilamos y buscamos el formato, ¿no? Entonces la educación de los jóvenes y de los no tan jóvenes es fundamental. Y a los ciudadanos del mundo, las ciudades cada vez están más desconectadas con la naturaleza. Sí. Entonces ahí es donde tenemos otro problema que es diferente, que no nos damos cuenta de cuando vamos a campo todos los errores que cometemos y cómo el crecimiento de las ciudades nos aleja cada vez más de la naturaleza. O sea, nosotros estamos en nuestras aulas, protegidos, en donde la comida está servida, la bebida, todo está bien. O sea, los seres humanos que viven en ciudades no se enfrentan a las enfermedades, a los insectos, a cultivar y a cazar los alimentos todos los días, y entonces esa desconexión nos tiene pues muy apartados y poco sensibilizados, y es lo que hacen los centros zoológicos acreditados, mostrar a todas esas millones de personas que entran a un centro zoológico en el mundo pues todos los días, pues se pueden acercar a la naturaleza y conocer un poquito de cuáles son sus problemas, y que al final son los problemas de todos, porque lo que le pase al planeta Tierra depende mucho del ser humano, y todos nos tenemos que ver comprometidos. Doctor, y mientras tanto, otros quemando las selvas ahí en... Sí, y esto es un problema grave que tenemos todos los años. Ahora mismo Brasil y Bolivia tienen un problema de millones de hectáreas calcinadas por costumbres mal aprendidas. O sea, ahí se hacen, lo llaman chaqueo en el caso de Bolivia, que van quemando bosque o monte para poder cultivar. O sea, les sirve también de abono, pero en muchas ocasiones se les descontrola, y con las condiciones climáticas, con una sequía importante que han sufrido en el último tiempo, ahora se acaba de parar porque acaba de haber lluvia ahora en Bolivia y en Brasil, y han parado un poco estos incendios, pero ha sido terrorífico. Se habla poco de eso porque ya es como una costumbre, pero esto mata miles de animales, y ahí estamos hablando, los loros pueden volar, pero las tortugas, muchos ungulados, o sea, animales como puedan ser algunos tipos de antílopes vegetales en África, ¿verdad?, no pueden escapar. Los koalas en Australia son las imágenes más desgarradoras cuando las vemos quemados por el fuego, porque no les da tiempo de escapar de ese fuego que avanza implacable. Pero imagínense las millones de insectos que perdemos y de reptiles que no pueden recorrer tantas hectáreas tan rápido para escapar del fuego. Es un auténtico drama, y por eso las sociedades, tanto las rurales como las ciudadanas, tienen que estar muy concienciadas con el drama que hay contra la naturaleza, que la estamos atacando de forma implacable. Doctor, cuando un ave, por ejemplo, que han criado ustedes en Loro Parque, lo llevan otra vez al territorio de origen y lo sueltan, ¿qué se siente? Bueno, sobre todo una emoción indescriptible, porque creo que hay que verlo desde el principio, y esto es algo que todos nuestros equipos aquí, todo el equipo humano del Grupo Loro Parque, que somos más de 1000 personas, lo vivimos pues mucho, porque es algo que respiramos aquí a diario, ¿no? Entonces, cuando nacen animalitos aquí, que tienen que pasar un proceso bastante largo, porque tenemos que analizar su personalidad, luego cuando solo enviarlos, el trámite burocrático es algo salvaje por parte de distintos países. Mover un loro es muy complicado, muy complicado, y cuando llegan al lugar, luego hay que hacerles una cuarentena, es la parte sanitaria que es muy importante, y luego trasladarlo a un lugar en medio de la selva totalmente apartado, donde se les entrena para aprender contra los depredadores, a defenderse del ser humano, a huir, y luego aprender a vivir en la naturaleza por ellos mismos. Ver a 8 ejemplares de guacamayo, por ejemplo, en Brasil, tenemos más proyectos, pero el guacamayo de Lear es un ejemplo fantástico. Después de tanto trabajo durante tanto tiempo, y tenemos que saber que tardan hasta 10 años en poner su primer huevo fértil, ya no verlos
en la naturaleza, defendiéndose perfectamente ellos solos, siendo capaces, gracias a nuestra enseñanza, de poder encontrar incluso su zona de anidación. Eso es súper sorprendente, pero que hayan podido criar sus propios bebés por su propia cuenta, sin ayuda humana, es algo que nos llena de una satisfacción que no creo que se pueda describir fácilmente. Los biólogos de campo se emocionan, lloran, nos mandan las imágenes y nos dicen: Rafael, lo que estamos viviendo aquí es algo tan espectacular, porque ellos conocen cómo sufre la especie allí, y ahora repoblar la caatinga brasileña de nuevo con una especie nacida en Tenerife, gracias a la ciencia y al conocimiento y al trabajo de todos, es algo magnífico, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos como canarios que esa ciencia se produce aquí en directo todos los días en Loro Parque y en Loro Parque Fundación. Doctor Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, gracias por visualizar todo esto, que a veces nos olvidamos de que existe. Un placer, y como siempre te doy gracias por dar eco a este mensaje. Un abrazo muy fuerte. Buen día. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.